Sí, ya te escuchamos. Adelante. Sí, Perdón, ya. aquí tuvimos una falla técnica. Pues bienvenidos todos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder estar con ustedes en este webinar, en el cual vamos a platicar un poco sobre la evolución de los equipos de AMCONVOLUT, en el cual a lo largo de la historia de la máquina, pues hemos logrado desarrollar distintos tipos de beneficios y de ventajas como tal, los cuales ya con la experiencia que contamos aquí en México con más de 80 máquinas, pues hemos podido llevar a cabo muchísimas soluciones en las cuales tenemos muchos clientes satisfechos a la fecha y esperemos que este webinar sea muy productivo para ustedes. Ok, primero que nada la pregunta es, ¿por qué deshidratar lodos? Al momento que nosotros decidimos implementar alguna maquinaria, algún tipo de producto para la reducción de los volúmenes, automáticamente obtenemos una reducción del costo por la disposición de lodos por pipas, ya que con nuestra tecnología, si tu empresa, vamos a poner por ejemplo, que consumes 5 pipas a la semana, tu ahorro estimado será del 70 al 87%. Aquí, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo con los casos de éxito que hemos tenido, de que si hay algún cliente, por ejemplo, que consuma una pipa al día para extracción en un pacto o que simplemente se lo lleve en forma líquida, en vez de que con la tecnología de AMCON, por cada pipa al día, tendría que pagar solamente, no sé, vamos a poner un estimado. La pipa sale un aproximado entre 7 y 10 mil pesos dependiendo la zona del país, pero en 10 días serían 70,000, por ejemplo. Con la máquina deshidratadora de AMCONVOLUT, en vez de pagar una pipa al día, pagarían una pipa cada 10 a 12 días, pero ya en un contenedor de forma sólida. Entonces, dependiendo el tipo de proceso o la cantidad de lodos, nosotros podemos ofertar lo que es un 70 o hasta el 87% en la reducción del costo total por la disposición de lodo, lo cual al momento de realizar ya esta operación, automáticamente obtenemos los beneficios como el mejor control y la estabilización de la planta de tratamiento y obviamente una mejor calidad de agua a la descarga. ¿Por qué nuestra tecnología se diferencia sobre nuestros competidores? Como muchos sabemos, existen diferentes tipos de equipos en el mercado, tales como un filtro prensa, un filtro banda, una centrífuga o incluso también existen las copias de los screw press. Entonces, aquí la parte importante es que AMCON es una empresa enfocada a la investigación y desarrollo en equipos deshidratadores de lodos, que a diferencia de otras marcas que pueden ser alemanas o de Estados Unidos, tienen un catálogo muy amplio de productos. Entonces, generamos lo que es una parte enfocada solamente al desarrollo y la investigación en el tratamiento de los lodos. Porque hay empresas que aunque tienen un screw press o tienen una banda, pues pueden vender cribas, pueden vender otro tipo de productos y esa parte sí quita un poco de atención, vamos al enfoque para poder generar una tecnología más específica para toda la problemática que tienen los usuarios finales. Otra cosa muy importante que nos diferencia contra otro tipo de competidores es la calidad y la durabilidad de los materiales utilizados. Nuestros equipos como tal o como estándar manejamos un acero SUS 304, que es una aleación japonesa. Existe la opción en 316 o en su debido caso, si fuera para como aplicaciones muy extremas, podemos utilizar el equipo construido en titanio. Esto, por ejemplo, también siempre va respaldado en todos nuestros equipos con una garantía total de 4 años. Eso nadie lo hace en el mercado y es parte de la diferenciación o la cuestión más importante en el cual nosotros somos diferentes a cualquier tipo de empresa con el producto japonés. Esta es una visión de AMCON Inc. desde Japón, en la cual voy a mostrar un pequeño video. 1974年に株式会社環境設備センターとして、排水処理のですね、
維持管理業務を、業務内容としてスタートしました。で、その中で排水処理の、機械修理ですとか、あとはその排水分析のですね、業務をしていく中で、当時最も問題であった汚泥のバキューム搬出っていうのを過程があったんですけれども、そこの処理をするのにですね、どうしても汚泥、余剰汚泥の濃縮という工程が必要だったものですから、当時は自社で初めてロフを用いた汚泥濃縮機というのを開発したのをきっかけに、あとは脱水機のメーカーとしてキャリアをスタートしました。で、1991年にアムコン株式会社として社名を変更した後に、汚泥濃縮機から汚泥脱水機メーカーとして姿を変えてきたという歴史がありだったものですから、当時は自社で初めてロフを用いた汚泥の開発1991年に脱水機メーカーとして機械を導入してきてですね、これまで世界77カ国として社名を変更した機械の台数としては5082台を汚泥脱水機メーカーを導入してまいりました。姿を変えてきた。そしてここメキシコに関しては今までで80台の脱水機の導入実績をございます。1991年に脱水機メーカー機械を導入して、でアムコン株式会社として1987年に創業した後にですね、私たちは脱水機の研究開発に特化してこれまで脱水機を開発してまいりました。脱水機の遡るところ、そうですね、最初の脱水機がそうですね、1991年に市場に強化されてきてから全て脱水機に関しては脱水機特許を取得してまいりました。で使用する材料に関しましても、業界でいうそうですね、業界用語でいうとSAS304 という材料をですね、標準の材質としてまいりまして、でまた排水処理に取得してまいりましてあったり、処理する汚泥の種類によっても、中にはその304だとちょっと耐久性に乏しいケースもあるものですから、そういったところには汚泥分析として、例えば塩濃度を測ったりとか、どれぐらいの頻度でカビが生じてしまうのかっていうのを分析した上でですね、より強い材質を用いた、例えばSAS316ですとか、場合によってはそれ以上の耐久性のあるチタンを用いたり、いろいろな材質をステンレスの鋼材を使って脱水機をより強い材質を用いた、例えばSAS316ですとか、場合によってそれ以上の続いて品質と欠陥率に関してなんですけども、今まで脱水機先ほど5082台と収めてきた中でですね、欠陥率が今0.84% という集計が取れております。これは脱水機を250台出荷した際に1台欠陥が出るという結果となっております。アムコンと他社の脱水機、これは違いに着目したときに、一つ機械の丈夫さというのが挙げられる点が今になっております。アムコンと機械を導入してからですね、私たちのアムコンの脱水機というのは平均して4年から7年を経った後に最初の交換部品、部品を消耗部品の交換というのが発生してくるんですけれども、日本では先ほど4年から7年と平均してお伝えはしたんですけれども、長いというのがところでいうとですね、10年以上、納入をしてから10年以上経過した後も交換対応をせずにですね、しっかりとした脱水処理ができている機会が日本にもございますし、海外でいうと東南アジア、でまた中南米、メキシコも含めた世界各国で日本にも10年以上もしっかりと脱水処理しているという現場がございます。世界各国でですね、10年以上も
しっかりと脱線処理しているっていう現場が。Pero ya no se vicia el audio. Está perfecto, ¿ah? ¿Escuchan bien? Ok, sí, una disculpa. Ok, bueno, parte de la explicación que comentaba aquí Kazunori en el video es que al inicio de la construcción o el lanzamiento del primer Volute, que fue en el año 91, se ha llevado a cabo una serie de modificaciones en las cuales aquí en la imagen se puede mostrar cómo ha cambiado la máquina como tal, ¿no? En 2016 tuvimos la última especificación diferente, que fue la línea GS, la cual marca una gran diferencia contra cualquier tipo de tecnología, ya que en este caso nosotros tenemos, obviamente siempre en todos los equipos existe lo que es la parte del espesado y el deshidratado, pero aunado a eso, por ejemplo, escuché en una de las preguntas o los comentarios de los participantes que tenían un lodo que prácticamente no era como tal un lodo tan concentrado. Entonces, en la línea GS, nosotros tenemos la capacidad de poder obtener un lodo con una concentración muy baja desde el 0.2% y elevarla aproximadamente hasta el 6% de concentración. Con eso, al momento que le quitamos agua desde el tanque de floculación, enviamos solamente al tornillo el lodo espesado. Entonces, eso nos daba como resultado una torta de lodo más seca y por consiguiente, para el usuario final es traducido a dinero, menos dinero que tiene que pagar por llevarse un lodo más húmedo. La línea anterior que teníamos era la FS. La FS es de donde se partió toda la parte de las copias que existen actualmente en el mercado, pero esa línea está pensada o se sigue utilizando para equipos o procesos donde la concentración de lodo suele ser un poco alta. Existían procesos, por ejemplo, existen como las cartoneras, como las potabilizadoras, que de repente, por ejemplo, con la cartonera siempre ha habido un problema por la cuestión de que es un lodo tan seco que es muy fácil de comprimir, que se tenía que realizar lo que es le llamamos el spec change, con unos anillos de extensión y un tornillo especial. Entonces, ¿qué desarrolló Amcon en esta parte? Como al final de cuentas, ese tipo de lodos o los de una potabilizadora que son un poco más como arcillosos, pues generaban una parte de un recambio un poco más continuo, en la cual Amcon pensó en desarrollar una nueva tecnología en la cual pudiéramos evitar que nosotros tengamos que estar haciendo un cambio de refacciones cada determinado tiempo, que en este caso, por ejemplo, la última actualización que nos da Duo es que las mejoras principales de esta nueva serie, ahorita voy a regresarme nomás un poquito por el tema de lo de las refacciones, es que el nuevo equipo Duo cuenta con la ventaja en la reducción del costo de los consumibles, oferta una durabilidad en el rendimiento del equipo durante más tiempo y también ofrece un rango amplio de aplicaciones en el tratamiento de agua residual o aguas industriales. Ahora, ¿cómo logramos esta parte? Aquí tenemos una tabla, o una gráfica, perdón, donde viene en la línea de color rojo, son los valores de 5, 10 y 15,000. Eso se refiere a horas de servicio. En los equipos pequeños de Amcon, hablando desde el equipo 101 al 132, cada 5,000 horas se requiere realizar o revisar lo que viene siendo la parte de los cilindros. Y cada 10,000 horas se debe revisar la cuestión del tornillo o hacer el cambio como tal, ¿no? Entonces, nosotros en la parte del nuevo lanzamiento del equipo Duo, si se fijan la línea verde, en la nueva tecnología, nos marca el primer mantenimiento hasta las 100,000 horas. Esto, si lo expresamos en horas de servicio, si un equipo trabaja 24 horas, por lo menos son 10 años de operación continua. Entonces, ¿cómo se logró llegar a este tipo de ventaja o de tecnología? La gran diferencia del equipo Duo es que los anillos móviles anteriormente eran movidos por el tornillo. Entonces, cuando el tornillo giraba, iba moviendo al anillo móvil.
y esa fricción por la rotación del tornillo generaba un desgaste interno en los anillos, razón por la cual se tenía que verificar el equipo cada 5, 10, 15 15,000 horas de servicio para determinar el desgaste de los anillos y ya poder pensar en hacer el cambio. Aquí de entrada cabe mencionar que tenemos aplicaciones. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara tengo un equipo que se instaló en 2014 y ese es en el rastro municipal de Zapopan. A la fecha de hoy, el equipo sigue trabajando y trabaja 6 días a la semana. Alrededor de 12 a 16 horas trabaja ese equipo y no se ha cambiado ningún tipo de refaccionamiento. Pero aquí la cuestión de Duo, cuando por ejemplo hay procesos de lodo donde se le tiene que aplicar de repente un poco de cal para hacer un tipo de coagulación y darle peso específico al sólido, ese tipo de lodo sí genera un desgaste mayor, es más abrasivo como tal, y eso es lo que pensamos con la nueva tecnología Duo. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí ya tenemos la nueva estructura de cómo se ve el tornillo, ya se ve muy diferente al anterior, y han combinado una serie de tornillos que van dentro del cilindro, los cuales ayudan que cuando el lodo cae, entre ambos tornillos empiezan a transportar el lodo, pero el movimiento que se genera entre los dos tornillos ayuda a abrir los espacios que se generan por la aglomeración del lodo floculado y ayudan a que pueda filtrarse el agua con mayor facilidad. Otra ventaja que se realizó aquí es que si se fijan en la parte superior izquierda donde está el tornillo, tenemos otro motor. Ese motor lo que hace ahora es ya mueve los anillos, ese se encarga de ya mover los anillos móviles. Entonces, eliminamos por completo la fricción entre el tornillo y los anillos. Por esa razón, Amcon, con todas las pruebas que se están realizando o que se han realizado ya desde su lanzamiento, hemos comprobado que el factor de abrasión que se daba en las líneas FS o la GS prácticamente se anularon porque ya no existe el roce como tal. Entonces, nosotros ya incluso podemos tener la capacidad de mover esos anillos de manera independiente o a una velocidad diferente a la que tenemos en los tornillos. Antes no. La velocidad del tornillo era la velocidad del anillo, porque el tornillo era quien movía el anillo. Ahora ya tenemos esa ventaja, que si queremos lo podemos hacer de una manera muy despacia, el movimiento de los anillos, o una manera más rápida, para darle una mayor compresión conforme le demos la velocidad en la parte de los tornillos. Aquí voy a mostrar un video. Un segundito. Así es el movimiento, que sigue siendo unas revoluciones muy bajas y es un movimiento suave o puede ser más agresivo, más rápido en la cuestión del movimiento de los anillos móviles. Entonces, con esa parte lo que nosotros logramos es reducir considerablemente o totalmente esa fricción interna que teníamos. Por lo tanto, ya no se van a desgastar igual los anillos como tal. A las 100,000 horas, lo que se tiene que revisar aquí no son los anillos ni es el tornillo. Lo que se tiene que revisar es la parte superior, donde está esta flecha, que es la que mueve el segundo motor. Y lo que se debe revisar son solamente los rodamientos que tenemos aquí, para fin de poder determinar si se tiene que reemplazar en ese momento o no. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Parece que no funciona el chat, Benjamín. Igual nada más enfatizar. Comentaste que son 10,000 horas para el equipo Evolutuor. ¿Cuánto tiempo es en años? 100,000 horas equivalen a 10 años. Ok, entonces tenemos un equipo con 10 años sin mantenimiento. Así es. Te digo, de alguna manera, parte de los equipos, como el que hacía mención aquí en Guadalajara, es en Zapopan, ese equipo lleva 8 años y es de la línea anterior. Entonces, también depende mucho el tipo de sólidos. La durabilidad de Amcon tiene registros, por ejemplo, en Japón o en Europa,
Bueno, en Europa desde 2014 para acá hay aplicaciones de equipos que siguen trabajando sin ningún problema, pero en Japón hay equipos que tienen hasta 20 años trabajando donde se les ha hecho el mantenimiento, pero la máquina sigue trabajando como si fuera nueva cuando se vuelve a renovar la parte de los anillos. Entonces, esa es la cuestión de la durabilidad que nosotros ofertamos en nuestros equipos con la calidad de Amcon. Este es el nuevo cilindro. Entonces, les voy a mostrar cómo es el movimiento. Es un movimiento muy suave, sigue siendo a muy baja revolución. Y en esa parte la cuestión que debemos de considerar solamente para el procedimiento vienen siendo estos rodamientos que van con esta flecha, y es la parte que se podría considerar hasta las 100,000 horas. Ese movimiento nosotros lo podemos manipular si quiere que sea más rápido en los anillos o más rápido en el tornillo. Todos los equipos cuentan con la ventaja de que tenemos los variadores en el tablero eléctrico, que también ya viene de cajón en todos los equipos, y podemos manipular esas variables en la operación. Otra de las ventajas que se lograron con esta nueva línea es que la nueva línea Duo se instaló un mezclador en línea como estándar. Hay dos opciones, tenemos un mezclador estático y un mezclador dinámico. El mezclador estático solamente es para el modelo más pequeño, el RBP 241, pero todos los demás tienen un mezclador dinámico que va accionado aquí con un motor, el cual permite, por medio del mecanismo, de poder inyectar el polímero en línea y obtener un excelente mezclado y floculado antes incluso de llegar al tanque de floculación. Entonces, lo que hizo Amcon para reducir todavía más el espacio y hacer una máquina más compacta y eficiente es que al momento que ya eliminamos el primer tanque, que se ve en la línea punteada, nosotros podemos ingresarlo directamente al tanque de floculación, pero ya viene mezclado con el mezclador, valga la redundancia. Entonces, detectaron que en este tipo de tanque anterior, cuando el polímero se ingresa por la parte superior al fondo y empieza a subir con el mezclado de los agitadores, del agitador, perdón, se podían de repente observar cierto tipo como de beta de polímero o algún tipo de hilo de polímero brillante, y eso al final de cuentas se traduce como dinero. Entonces, al nosotros poder implementar el mezclado eficiente con el mezclador estático o el dinámico, automáticamente en todas las pruebas que se han realizado con el equipo, ha habido una reducción de polímero. Gus, I have a question. Which is the percentage to Amcon detecting in the polymer, in the consumption polymer? I mean, the dosage. How they can say? How we take the polymer concept. Mm-hmm. It's like a 10%? It depends, but yes, so average we can 10%. To 15. Ok. Si en este caso pudiéramos llegar hasta tener hasta un 15% de reducción en el consumo del polímero. Y esto se logra aquí por la cuestión del mezclador dinámico, el cual al tener una perfecta homogenización de parte del polímero con el lodo, ya no estamos gastando como esa cantidad de extra de polímero en el tanque de floculación, que al final de cuentas se va al tornillo y ese polímero se pierde. Entonces es la parte de la reducción del tamaño, es un equipo más compacto y se logró una eficiencia mayor en el mezclado y la floculación del polímero. Otra de las ventajas que se tienen, anteriormente se tenía un sensor con unas varillas que se insertaban aquí en esta base del motor. Esas varillas solían tener el problema de que por la cantidad de sólidos, fibras, cabellos, se les acumulaba cierta
cierta cantidad de lodo o se atrapaba cierta cantidad de lodo y de repente podía generar algún tipo de alarma falsa. Entonces lo que implementó Amcon fue, se puso un sensor de presión, el cual ya detecta automáticamente el nivel, y ese también se tiene una configuración donde se puede poner incluso un sensor que detecta la cantidad de concentración de lodo, y automáticamente con el PLC, por ejemplo, si detecta que tiene un lodo un poco más concentrado, regula automáticamente el flujo de las bombas para que el equipo siempre trabaje de manera continua y no se detenga. Otra ventaja muy importante que tenemos, y eso pasa en todos los sistemas de tratamiento de lodos, es que toda el agua filtrada que nosotros recolectamos al momento de realizar la deshidratación, siempre se obtienen dos diferentes tipos de calidad de agua. En el caso de un filtro tornillo, regularmente la primera parte, que es la zona de espesamiento, se suele tener siempre un agua más clara, pero al final, conforme ya se va acumulando el lodo seco y va teniendo la salida de la torta por la descarga, se obtiene un tipo de líquido o un agua filtrada más oscura o con mayor cantidad de sólidos. Entonces, Amcon lo que ya realizó aquí en esta nueva especificación es que se colocó una charola que puede ser removida sin ningún problema para separar el agua clara y que se vaya toda esa agua directamente al proceso primario. Pero el agua que es más oscura y que contiene mayor cantidad de sólidos, podemos regresarla por una tubería independiente directamente al tanque de lodos y no mandar esa descarga o toda esa cantidad de sólidos nuevamente a que haga todo el recorrido por la planta. Entonces, hay procesos muy limpios donde realmente no se tiene tantos sólidos, pero hay otros que tienen grasas, por ejemplo, y esas grasas, al final, cuando se genera mayor presión, se suele tener esa derrama de sólidos. Entonces, aquí en este equipo ya podemos separar ambas descargas para mandarlas ya sea por esta brida al proceso primario o por esta brida o esta conexión de salida hacia el tanque de lodos. Ahí se ve, por ejemplo, la calidad de agua que tenemos en la primera etapa y es la que se puede mandar ya directamente a lo que es el proceso primario. Y el agua que viene más sucia se regresa a lo que es el tanque de lodos. Las opciones de control automático disponibles se tienen junto con varios tipos de sensores. Aquí, por ejemplo, parte de la idea de la solución todo en uno es que podemos agregar el tablero de control, la bomba de polímero, la bomba de lodo, si hay procesos que requieren de repente dos tipos de polímero o una lechada de cal, por ejemplo. Entonces, todo lo podemos integrar directamente al tablero para que desde una sola pantalla se tenga que estar controlando todo el equipo. Yo he visto, por ejemplo, equipos de la competencia que tienes que tener uno o dos tableros en este caso. Entonces, sí dificulta un poco más, vamos, la parte de la operación. Pero en este caso, con el tablero como tal, controlamos todos los equipos o incluso si hay algún tipo de sensor como el que les comenté, el sensor para detectar la cantidad de sólidos de entrada, todo va agregado dentro del mismo tablero. Hasta aquí tienen vamos a pasar a lo que es el área de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud acerca de la tecnología como tal. Por aquí una pregunta. Omar dice si se sigue programando el reloj. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta, José Luis? Dice si se sigue programando el reloj. El reloj. Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, en el PLC, nosotros podemos tener una programación del reloj en la cual el operador puede decir, yo voy a prensar lodos los días lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Entonces, en el PLC hay un reloj especial que tú le puedes poner que trabaje el día lunes, que prenda el equipo a las 9 de la mañana y se apague hasta las 6 de la tarde.
y los días de descanso tú los puedes determinar para que simplemente el operador ni siquiera tenga que ir a ver el equipo como tal. Realmente la parte que nosotros pedimos al usuario final es que les pedimos 15 minutos del tiempo del operador por día para simplemente ir a revisar que la floculación se encuentre bien, el flujo de lodo, que no se vaya a derramar porque se puede variar con el variador de velocidad, y prácticamente puedes dejar el equipo trabajando 24 horas. Si tienes un lodo homogenizado, vamos a hablar de una planta de tratamiento de agua sanitaria, simplemente siempre va a ser regularmente el mismo tipo de lodo, o en una industria de automóviles, por ejemplo, en Mazda, en Toyota, donde tenemos equipos, siempre suele ser el mismo tipo de lodo. A veces puede cambiar un poco la concentración, pero esa es una de las ventajas que podemos programar en el reloj para que automáticamente el equipo trabaje solito. Muchas gracias, Benjamín. Bien, por aquí tenemos una pregunta que nos mandaron en el registro y nos dice, ¿este equipo es capaz de procesar lodos primarios con alta concentración de fibra? Así es. De hecho, la nueva tecnología Duo puede procesar lodos con niveles desde el 40 hasta el 75% de fibra, ya sea fibra larga o fibra corta en el caso de una papelera. O también está especializado para el tipo de lodo que es como más arcilloso para el tema del proceso de drinking water, de potabilizadora de agua. Entonces, sin ningún problema, se pueden meter lodos primarios, lodos secundarios, lodos de DAF, pero se especializa mucho por el tipo de diseño que tiene para lodos de papelera y lodos de potabilizadora. Muy bien, pues bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si los participantes quieren abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. La verdad es que esta parte es la más importante del webinar, despejar sus dudas, saber cuáles son sus preocupaciones y resolverlas. Aquí hay una parte que yo vi en las preguntas al inicio y me gustaría regresarme un poco aquí a esta presentación. Hubo un ingeniero que comentaba que tiene un filtro prensa. Por ejemplo, el filtro prensa, como él mencionó, es un problema cuando de repente tienes un lodo que tenga grasas, aceites, por ejemplo, y suele saturarse la porosidad de la malla y no te permite el permeado del agua, ¿no? Entonces, en esta cuestión con nuestros equipos, no se tiene ese tipo de problemas, ya que al momento que nosotros estamos haciendo un movimiento de anillos, si lo vemos en corte, los anillos hacen este movimiento. Entonces, al hacer este movimiento nos ayuda para dos cosas. Para hacer una limpieza continua y poder permitir que el agua se filtre como tal. Entonces, por eso no requerimos de trabajar como en batch y se puede trabajar hasta 24 horas sin ningún problema para la parte de la deshidratación de los lodos. Aquí tenemos una pregunta, dice, de los equipos instalados en México, ¿cuál maneja el lodo más complicado, problemático y de qué origen es el lodo? Complicado y problemático. Tenemos una aplicación aquí en Zapopan. Es una empresa que se dedica a reciclar el 85% del PET mundial. Entonces, ellos, por ejemplo, hicieron una implementación del equipo Volut, pero lo implementaron como un primario. O sea, realmente tratan el lodo de su proceso, tienen como un físico-químico y un biológico, pero al darse cuenta de cómo funcionaba el equipo, lo pusieron al inicio, entonces todo el agua de entrada que tiene tierra, basura, etiquetas, pegamento, arenas, todo lo pasan por el equipo Volut y de esa manera bajan considerablemente la DBO y la DQO porque tienen una mejor calidad de agua a la entrada de la planta y cuando se requieren hacer purgas, combinan esa purga de lodo con el lodo primario que entra al inicio del proceso. Entonces, yo considero que esa es una aplicación fuerte como tal. Igual tenemos aplicaciones como en rastro, por ejemplo,
o aplicaciones directamente de una laguna, donde con una bomba especial van haciendo como el tipo de barrido en la laguna, y eso atrae pues mucha cantidad de sólidos que puedan pasar por la bomba, pero la concentración de sólidos es muy alta. Entonces el equipo se ha portado muy bien en este tipo de situaciones, en las cuales no ha tenido ningún tipo de problema para la deshidratación de los lodos. Ya en una planta sanitaria, en un DAF, por ejemplo, con grasas, sin ningún problema puede trabajar el equipo. Pero si hablamos en tema de papelera, potabilizadoras, son lodos muy especiales, aquí ya se recomendaría la parte del DUO. Muchas gracias, Benjamín. Bien, por último nos preguntan si puedes meter el lodo directamente de un TQ MBR sin pasar antes por un digestor, debido a la alta concentración de lodos que se tiene en el tanque donde se encuentra el MBR. Ok, sí, de hecho tenemos una aplicación exitosa en Toyota. En Toyota se instaló un equipo hace 4 años ya lleva en operación ese equipo, y ellos utilizaron la tecnología de Mitsubishi. Entonces, el tema con la concentración de sólidos que manejaban me parece que era como de 15,000 de sólidos, y ellos hasta la fecha no han tenido ningún tipo de problema como tal. De hecho, tenemos una visita pendiente con ellos que nos solicitaron ahorita que está Japón aquí en México, pero realmente de un MBR que concentras muchísimo más los sólidos en tus tanques reactores, puedes pasarlo directamente al equipo Volut sin necesidad de un digestor. Incluso es una de las cosas que nosotros hemos sugerido, que realmente el tanque espesador, yo le llamo el tanque apestador, porque realmente es inútil para nosotros. Pues nosotros podemos procesar lodos directamente de la purga del clarificador, o directamente de los reactores. Por ejemplo, alguna emergencia que necesiten bajar sólidos rápidos, los podemos mandar directamente del reactor biológico. Hay una aplicación que acabamos de hacer, eso fue en Altamira, en una empresa petroquímica. Ellos no cuentan con tanque de lodos. Entonces, para lo que alcanzó el proyecto fue que pusieron una válvula de descarga en la purga del lodo del clarificador secundario, y de ahí mandan directamente el lodo al equipo Volut. Entonces, si mal no recuerdo, tuvimos una humedad como del 77%, 78%, y realmente pues, el cliente quedó complacido pues, con el resultado como tal, y fue directamente del clarificador al equipo Volut. Muy bien, Benjamín, pues creo que estamos llegando al final del evento. Ya también el tiempo se nos está agotando y nos gusta ser muy puntuales con el tiempo que les pedimos. Cas, is anything else you want to add to the webinar? Okay. Yes. So as Benjamin explained about our past products to the latest new product Duo, we finally arranged the new pilot unit here in Mexico, and we are available for the testing from this November or December. So when we are having an ongoing project, we will be able to take a trial, pilot testing with Benjamin. So if anybody interested in trying the testing first to promote the ongoing project, we will be happy to support you with TechPro Ambienta. That's all. Thank you very much, Cas. Bueno, pues como comenta por aquí Cas, tenemos el equipo demo que está llegando para finales de noviembre, creo que a los principios estará disponible. Y bueno, creo que es una excelente oportunidad para que prueben, para que reten el equipo, para que lo conozcan, llévenos con su cliente o bien a su planta de tratamiento. Creo que no hay mejor prueba que poner en estrés el equipo, ¿no? Benjamín, pues, ¿algo más que quieras agregar al webinar?
Bueno, de mi parte sería un agradecimiento a todos los participantes y haciendo hincapié en esta parte de la demostración. Contamos con el equipo demo, actualmente con la línea GS para cualquier tipo de planta de tratamiento o proceso, pero consideramos que la primera o segunda semana de noviembre ya tendríamos listo el equipo para cualquier tipo de presentación. Entonces, yo les recomiendo mucho que la verdad, si tienen algún cliente que esté interesado en la parte de la potabilizadora, la parte de la cartonera o la papelera, o en un proceso donde se manejen grasas y aceites o lodos primarios, nosotros con todo gusto podemos realizar la demostración y estoy seguro de que, como dice el dicho mexicano, ¿no? De la vista nace el amor, les va a dar un excelente resultado y la credibilidad más que nada, porque están viendo en ese momento cómo el equipo funciona y cómo responde. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier tipo de inquietud, háganoslo saber y nosotros con todo gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad y esperemos verlos pronto en el próximo webinar. Igual me despido. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es José Luis de la Torre. Estamos a sus órdenes y ojalá, por favor, nos inviten, pongan en estrés a Volut. Es un excelente producto, gran capacidad. Bueno, pues sobre todo la duración y el poco mantenimiento que tiene. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por darnos este tiempo y hasta pronto. Saludos a todos. Muchas gracias. Están preguntando ahí en el chat. Creo que todas las preguntas que hicieron por ahí las resolvimos.